A ver, generalmente cuando hablamos de cómo estamos económicamente, miramos a si es que el PBI, el Producto Bruto Interno del país, ha crecido o no. Y eso nos da, digamos, la línea de referencia para ver si estamos bien o estamos mal. No estamos tan bien, ¿no? Porque ya incluso las predicciones para el crecimiento de nuestro PBI hacia finales de año ya no son tan auspiciosos como al inicio. Se habla de que incluso no se podría estar llegando al 4% de crecimiento, que es el pronóstico que ha hecho el Ministerio de Economía. Pero hay otras cifras que marcan cómo andamos en cuanto a desarrollo. Y uno de ellos es la competitividad. Hemos caído, según el Foro Económico Mundial, un par de puestos en el ranking respecto al año pasado. De 140 países hemos pasado del 61 al puesto 63. Estamos con Ana María Granda, profesora de SAM, para conversar sobre este tema y cómo podemos mejorar y sobre todo a qué se deben estas cifras. ¿Qué es lo que estamos dejando de hacer, que nos estamos resbalando en este ranking mundial? ¿Cómo está, Ana María? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo creo que para abordar este tema primero hay que explicar un poquito qué cosa es competitividad. ¿Qué cosa es competitividad? Competitividad y antes de eso, ¿qué cosa es crecimiento económico? El World Economic Forum, que es el Foro Económico Mundial, emite un informe de competitividad global, emitió un informe de competitividad global el año 2018, en el cual, a raíz del cual sale este ranking, ¿no? Ranking de 149 economías, en el cual el Perú ha salido en el puesto 63. Y para analizar esto, primero hay que entender algo así como un postulado que ya se reconoce, ¿no? Se dice que el crecimiento económico es la forma más efectiva para que la gente salga de la pobreza y mejore su calidad de vida. Es decir, para que la gente logre un estado de bienestar en las diferentes economías del mundo, el Perú incluido, se requiere que haya crecimiento económico. ¿Y qué necesitamos para que haya crecimiento económico? Y así lo ha entendido el Foro Económico Mundial. Se requiere que los países logren que sus economías sean competitivas. Y en ese sentido hay que entender qué cosa es competitividad. Competitividad es lograr que haya en un país, en una economía, un entorno de negocios favorable, que genere el crecimiento de la productividad de las empresas. ¿Y qué cosa es un entorno favorable para las empresas? Es que hay un ambiente de negocios en el cual los factores de mercado, los factores institucionales de institucionalidad y la regulación fomenten la inversión, que hayan incentivos para atraer la inversión, para realizar inversiones, para que crezca el empleo y por lo tanto se expanden las operaciones y ello repercute en un estado de bienestar sostenible en el tiempo y que beneficie, que genere beneficios a la población en general. Entonces, esa simplificación administrativa no está ocurriendo, entonces es una tarea pendiente, por ejemplo, que nos está frenando en competitividad. Así es, o sea, dentro de lo que es competitividad, hay que entender una cosa. Para que una economía se torne competitiva es necesario que una economía sea productiva, ¿no? Sea productiva. ¿Y qué cosa significa productividad? Significa lograr producir más y mejores bienes y servicios a un menor costo. Eso es productividad. Y si se logra desarrollar productividad, se va a generar crecimiento económico y por lo tanto bienestar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para generar este entorno de negocios competitivo que logre que las empresas en nuestro país, el sector productivo, aumente sus índices de productividad y por lo tanto logremos bienestar? Frente a esta situación, lo que se ha hecho en el Perú y tomando en cuenta los resultados en temas de competitividad, como estamos en el ranking, el gobierno peruano lo que ha realizado es aprobar la Política Nacional de Competitividad y Productividad de nuestro país. Esta política se aprobó el 31 de diciembre del 2018, por eso de repente pasó un poquito desapercibida, ¿no? Por la situación que estábamos viviendo en ese momento, claro, ¿no? Entonces, esta Política Nacional de Competitividad, ¿qué dice? Que tenemos 9 objetivos para lograr que se desarrolle, lograr promover, hacer que el país crezca en términos de competitividad, ¿no? Y dentro de esos 9 factores tenemos
el que se suele mencionar muchísimo, que es el desarrollo de infraestructura. ¿Qué infraestructura necesitamos nosotros en términos de carreteras, de puertos, de aeropuertos, de otras clases de infraestructura? Necesitamos además fortalecer el capital humano, necesitamos mejorar, fortalecer el mercado laboral, necesitamos impulsar los mecanismos de financiamiento, necesitamos impulsar y desarrollar las condiciones para realizar comercio exterior, generar condiciones para lograr un desarrollo sostenible desde el punto de vista ambiental. Y también necesitamos fortalecer la institucionalidad del país y generar un ambiente de negocios, cojos, ¿no? Institucionalidad del país y ambiente de negocios productivos. Esos dos elementos, institucionalidad y ambiente de negocios productivos, es lo que le falta al país y lo que está vinculado con lo que es la promoción de la simplificación administrativa. Entonces, dentro de esta política nacional de competitividad, el objetivo número 6 es generar condiciones para desarrollar un ambiente de negocios productivo, ¿ya? Y aquí tenemos 3 temas. Tenemos lo que es desarrollar políticas de análisis de impacto regulatorio, es decir, revisar las normas que tenemos, el catálogo de normas que tenemos, el catálogo de procedimientos administrativos que tenemos, para que los inversionistas obtengan los títulos habilitantes que les ayuden a entrar al mercado productivo, permanecer en él o salir del Ahora, este mercado. manual debería ser único, ¿no? Porque a veces tenemos cada gobierno local, cada gobierno regional, el gobierno central, los ministerios, cada uno tiene su propio manual y a veces se entrecruzan o se contradicen entre ellos, ¿no? Claro, tienen una infinidad de procedimientos administrativos. Entonces, en términos de análisis de impacto regulatorio, tenemos que revisar todos los procedimientos que tenemos y de hecho ya lo está haciendo la PCM, y eliminar aquellos procedimientos que no nos aporten, que no resuelvan problemas dentro de las actividades productivas que hacemos, y eliminar todos los procedimientos que sirven o los requisitos que no nos sirven. El otro tema es la simplificación administrativa, revisar las normas, reducir requisitos y procedimientos que no nos sirven, y además eliminar aquellos procedimientos que ya están aprobados, pero que a través de denuncias o de procedimientos de oficio que realice el INDECOPI detecten estos procedimientos, determinados requisitos o determinadas barreras a la permanencia en el mercado de los actores económicos. Y lo otro que se requiere también es lograr la digitalización de los procedimientos administrativos. Nosotros como país, para lograr generar un entorno de negocios favorables, tenemos que ir a lo que es un gobierno digital, a lograr que los procedimientos administrativos se puedan hacer en forma digitalizada, claro, por Internet. Claro, entonces, y además eso corta el tema de corrupción también, ¿no? También. O sea, el hecho de lograr tener procedimientos digitales reduce costos, porque las personas ya no tienen que moverse de su empresa, de su casa, para poder hacer esos procedimientos. Reduce costos, reduce tiempos y genera obstáculos a lo que es la corrupción, porque ya todo está digitalizado, hay una trazabilidad, claro, de todas las gestiones que se hacen. Y hay una interrelación entre el funcionario y la persona que va a hacer el trámite, ¿no? Así es. ¿Qué más podríamos decir? ¿Qué es lo que se ha avanzado en el Perú? Lo que hemos avanzado en el Perú es, en términos de digitalización de procedimientos, se ha generado todo un marco normativo destinado a promover lo que es el gobierno digital, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, como decía, el análisis de calidad regulatoria que ya se está realizando en los procedimientos administrativos, y también tenemos una serie de acciones destinadas a aplicar las tecnologías de la información en lo que es la realización de procedimientos administrativos. Y hay todo un marco legal que ya se ha aprobado, y yo creo que es importante aprovechar estos minutos para decir qué es lo que se está avanzando en términos de tecnologías de la información aplicadas a la simplificación, a la tramitología en el país, como una herramienta para promover lo que es la competitividad de la actividad económica en nuestro país. ¿Y esto tiene plazos? Porque finalmente en el papel todo suena bonito, ¿no? Es un buen plan, pero ¿hay plazos para medir el avance, o se va a dejar así a la buena de Dios cuánto avanzamos en cuántos periodos? Ya. Bueno, por un lado, el informe de competitividad global que desarrolla el World Economic Forum es anual. Entonces ahí vamos a ver cómo estamos avanzando en comparación con el resto de países del mundo. Y por otro lado, tenemos esta política nacional de competitividad que está aprobada hasta el 2030, pero que además requiere un plan nacional de competitividad que tiene que aprobarse este año. Ya debería aprobarse para poder saber qué acciones tenemos que hacer, para tener indicadores y metas orientadas hacia ello.
Y que van a ayudar mucho también en nuestras aspiraciones, por ejemplo, de pertenecer a este gran club mundial llamado la OCDE, ¿no? También. Se requiere mejorar los índices de competitividad para poder, es uno de los objetivos de la OECD, ¿no? Entonces, yo lo que quería señalar es qué es lo que hemos avanzado. Tenemos ya todo un marco legal, o sea, el camino está trazado, ¿no? Tenemos, por ejemplo, se han aprobado procedimientos estandarizados, es decir, procedimientos administrativos cuyos requisitos deberían ser iguales, que tienen la misma naturaleza para todas las entidades del país, pero sin embargo en diferentes entidades, en diferentes niveles de gobierno se hacían procedimientos distintos, sin una razón. Por ejemplo, licencias de funcionamiento. Cada municipalidad, cada gobierno regional tenía una normativa diferente y no había razón para tener algunos más requisitos, otros menos requisitos. Entonces se aprobó es el primer procedimiento estandarizado que se ha aprobado la PCM a nivel nacional en lo que es licencia de funcionamiento, y eso se debería hacer para otros procedimientos, ¿no? Tenemos también lo que es el sistema único de trámite. Ya hay un soporte en el cual van a estar colgados, no sabemos cuándo, pero van a irse colgando poco a poco todos los procedimientos administrativos, de tal manera que el administrado puede entrar ahí y ver qué procedimientos existen, ¿no? El tiempo nos gana. Yo quería hacer la pregunta final. ¿Podemos ser optimistas entonces en que esta caída en este ranking internacional de competitividad va a ser revertido en los próximos años si esto se lleva a cabo finalmente con celeridad? Todo depende de cómo se maneja lo que es la promoción de la competitividad en la política nacional del gobierno. El camino está trazado, sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Está en la política nacional de competitividad. Yo creo que el mensaje central es que más allá de toda esta situación política, de esta promoción del gobierno frente a los actos de corrupción, que es muy importante y que también está dentro de lo que es la política nacional de competitividad, fortalecimiento de instituciones, donde no haya corrupción, solución de conflictos que afectan a la economía, etcétera, se desarrollan también los elementos de la política nacional de competitividad, que pasa por flexibilización de las normas laborales, mejoras de los sistemas educativos, desarrollo de infraestructuras y también temas de simplificación administrativa. Yo quería señalar solamente algo. Sí, tenemos, por ejemplo, en el portal de Servicios al Ciudadanos al Día, un catálogo de servicios en línea en la cual ya hay una serie de procedimientos administrativos que están digitalizados y también bases de datos que ayudan al ciudadano a poder acceder a la información que requiere. Y esto ya lo tenemos en línea. Yo creo que esto debería promocionarse un poquito más para que las personas lo sepan. Justamente. Ahí está, ese es el catálogo de servicios de administración en línea. Dice 687 servicios en línea a tu disposición. De ellos, ¿Y lo podemos conseguir para darle la dirección electrónica a la gente? serviciosalciudadanosaldía.gov.pe, ahí pueden entrar y ahí por cada entidad pública les sale qué procedimientos, qué bases de datos ya están colgadas en la web y en algunas incluso en aplicativos móviles. Y yo quería señalar algo más también. Hay algunos procedimientos administrativos que ya están totalmente digitalizados. Por ejemplo, hay solicitudes de constituciones de empresa, online, ¿no? Pero para constituir una empresa se puede hacer vía online a través de la página web de la SUNARP. Luego tenemos denuncias laborales a cargo de la SUNAFIL, que también se pueden hacer online. Tenemos rectificación de estado civil con RENIEC, que también hoy por hoy se puede hacer online. Consulta de aportaciones de la ONP. ¿Me están aportando, me están poniendo en mi fondo de la ONP o no? Eso también se puede ver online. Y lo último que me gustó bastante fue que leí la noticia en El Comercio de que pronto se va a emitir el DNI electrónico virtual para celular. Lo lanzó la RENIEC, que está en una etapa piloto. Sino que está en tu aparato. Lo vas a poder tener en físico, pero también lo vas a poder tener asociado al chip de tu celular. Ojalá pues que estas iniciativas sigan y que con ello se pueda lograr avanzar un poquito más en lo que es la competitividad en nuestro país y el crecimiento económico para lograr el bienestar de toda la población. Perfecto, muchísimas gracias Ana María por haber estado aquí. Hasta aquí nuestro bloque económico.